estudiantes del programa de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena. Mi grupo está conformado por Saidí Díaz, Rosa Espinosa, Vanessa Acevedo, Jamie Rodríguez y mi persona, Sandra Salgado. Y hoy les hablaremos sobre la comercialización y transporte del ganado porcino, bovino y aves. En este caso les voy a hablar un poco sobre el ganado bovino. El bienestar animal es un concepto que ha sido establecido con la finalidad de dar condiciones adecuadas a los animales, minimizar el sufrimiento que se genera en confinamientos y lograr una producción óptima que permita ser competitivos en el mercado actual de productos cárnicos. La implementación de bienestar animal en las unidades de producción animal debe considerar la capacitación del personal, lo que permite la conducta de los bovinos, reducir el índice de accidentes, además de identificar puntos críticos que reducen el bienestar generando pérdidas económicas. Durante las diferentes etapas de producción, obteniendo productos de calidad, ética para el consumidor final bajo normas del bienestar animal. El cargue y el descargue de los bovinos son actividades que pueden generar más estrés que el mismo transporte. Sin embargo, no existen criterios claros que definan las condiciones apropiadas o el tiempo límite para el procedimiento. Algunos estudios han sugerido que el cargue comparado con el descargue presentan mayores efectos adversos al VA, haciendo énfasis en la falta de capacitación del personal y el desconocimiento del comportamiento animal. Sería uno de los factores que más inciden en esta etapa. Las necesidades de investigación para el desarrollo de los indicadores de esta etapa son la estandarización que refleje el estado actual del VA en los sistemas productivos, establecer las condiciones sanitarias reales del transporte y el nivel de implementación de las prácticas del VA, evaluación del estrés mediante mediciones del comportamiento y variables sanguíneas, su relación con la calidad y la inocuidad de la carne, estudios de comportamiento animal bajo las condiciones comerciales de manejo, identificar las principales fuentes de estrés durante el transporte y el sacrificio para detectar necesidades de la industria, estudios de biología molecular para identificar biomarcadores celulares de estrés. Buenas, mi nombre es Rosa Isela Espinosa Charrasquiel y en esta parte yo les voy a hablar sobre el bienestar animal y el transporte. El objetivo de esta investigación es conocer los alcances y beneficios de implementar el bienestar animal en la producción del ganado bovino de carne ante la demanda de los mercados que exigen carne de calidad para el consumidor. En la actualidad, la globalización nos permite estandarizar procesos productivos de transporte y sacrificio con la finalidad de reducir mermas debido a un manejo inadecuado en cualquier etapa de estas. En Sudamérica, el transporte de los animales desde la granja hasta las plantas de sacrificio se hace generalmente por vía terrestre y es efectuado por personal poco especializado o no capacitado para este tipo de transporte de bovinos. Muchos de ellos creen que este tipo de animales no tiene emociones o carece de la capacidad de reconocer o recordar experiencias. Sin embargo, poseen estructuras nerviosas, conexiones y receptores necesarios para reaccionar a un estímulo agradable o agresivo. La alimentación debe cubrir los requerimientos nutricionales para la etapa productiva, para permitir la máxima expresión de la genética animal. Se debe tomar en cuenta las características nutricionales de cada uno de ellos, de tal forma que se asegure un adecuado balance nutricional, debido a que los requerimientos nutricionales para el ganado están influenciados por factores del animal y de las exigencias del sistema de producción. Una relación equilibrada permite llevar a cabo el mantenimiento y desarrollo de los animales que favorece la rentabilidad empresarial o con insumos que ayuden a maximizar la respuesta del animal. Dentro de los artículos que encontramos estuvo uno que nos llamó mucho la atención, que fue un estudio que se realizó en Chile, donde reportan que la duración de transporte se encuentra entre 1 y 12 horas aproximadamente, pero hay ocasiones donde duran hasta 60 horas. Los incrementos en este tipo de viajes se deben a los cambios climáticos, las condiciones de mal mantenimiento en las vías o malas condiciones en los vehículos. Este tipo de transporte prolongado aumenta las pérdidas entre un 1.5 y un 9% de los riesgos, que son caídas, muertes, contusiones de los bovinos, que se traducen en pérdidas económicas.
por la eliminación del tejido contuso, menor rendimiento en la canal y descenso en las categorías o tipificación de las canales. Las hematomas y marcas en los elementos punzantes, palos, picanas eléctricas y otros elementos de arreo inadecuados se observan fácilmente en los procesos post-mortem, en forma de hemorragias petequiales, en canales y lesiones en distintas formas, profundidad y extensión, y todo este tipo de lesiones se clasifican en 3 categorías. Una, que es cuando solo se compromete el tejido subcutáneo. 2, cuando se compromete el tejido subcutáneo y el muscular. Y 3, cuando se compromete el tejido subcutáneo, el muscular y el óseo. Se ha descrito una relación directamente proporcional entre la frecuencia de presentación de las lesiones y el tiempo o distancia del transporte. Una investigación realizada en África evaluó 2 tipos de lesiones frecuentes en los bovinos, los cuales fueron contusiones, laceraciones localizadas a nivel del abdomen y tórax, y las de menos presentación, que eran fracturas, dislocaciones y hernia abdominal. Los bovinos durante el transporte pierden agua a través de la respiración, misión, heces y evaporación por termorregulación. Los viajes prolongados entre 18 o más horas se hacen necesaria la provisión de agua y el alimento en vehículos, así como paradas que garanticen el descanso de los bovinos. Y este tipo de prácticas son poco frecuentes en los países latinoamericanos. La carga y descarga de los bovinos son actividades que pueden generar más estrés que el mismo transporte. Sin embargo, no existen criterios claros que defiendan las condiciones apropiadas o el tiempo límite para este tipo de procedimientos. El bienestar del animal en Colombia. A partir del año 2007 se incluyó un concepto de bienestar animal en la legislación sanitaria en toda cadena cárnica bovina. Y a pesar de existir este tipo de legislación actualizada e integral, podemos decir que en Colombia este tipo de actividad no es especializada, ya que hay más diseño de vehículos, referente a la carrocería, piso, favorece la presencia de elementos que producen contusiones en los animales. En las plantas de sacrificio, el diseño de las instalaciones como rampas de descarga, corrales de recepción, áreas de conducción y sistemas de insensibilización no facilitan este tipo de manejos. ¿Cómo deben ser las instalaciones? Pues este tipo de instalaciones debe ser adaptada a las necesidades de cada especie, para evitar la presencia de estímulos negativos que afecten las respuestas fisiológicas y conductuales, lo que provoca problemas de salud. Dentro de los corrales se debe considerar el confort para el animal, tomando en cuenta la facilidad de su limpieza. Las dimensiones que se recomiendan para este tipo de canoas se destinan entre 45 centímetros para un animal joven y 75 centímetros lineales para animales grandes. El medio ambiente juega un papel importantísimo en la zona de confort, ya que hace parte de su bienestar. La humedad relativa, la radiación solar, la pluviosidad y la orientación son sumas importancia debido a que pueden afectar la producción y el desempeño productivo del ganado del bovino de carne. Otro tipo de recomendación con la finalidad de asegurar y evaluar el bienestar animal se desarrolló en el protocolo Welfare Quality, que se desarrolló inicialmente solo para 3 especies, que fueron vacuno, porcino y pollos o gallinas en granjas y mataderos. De todo esto podemos concluir que el bienestar animal es un concepto que se ha establecido con la finalidad de dar las condiciones adecuadas a los animales, minimizar el sufrimiento y aprovechar al máximo su canal. Otra conclusión es un requerimiento legal en Colombia y aunque su nivel de implementación es bajo, es necesario fortalecer la investigación en la cadena cárnica bovina, capacitar el recurso humano técnico y profesional, especialmente buscando nuevas generaciones de profesionales relacionadas con la salud y la producción animal. Gracias. Hablamos sobre la comercialización de ganado porcino, que es el cerdo, como bien la sabemos. La carne de cerdo
debe adquirirse fresca y utilizarse cuanto antes, ya que posteriormente al sacrificio es cuando la carne conserva su nivel nutricional más alto. Y si hablamos del nivel nutricional, estaríamos hablando de las fuentes de vitaminas del complejo B, que sería la tiamina, riboflavina, vitamina B6 y B6-12. Y en minerales como el calcio, fósforo, hierro y zinc. Una de las virtudes de la carne de cerdo es su alto contenido de potasio. Al igual, la carne de cerdo o la carne de este animal suele presentar un color sonrosado, así en rosadito, así. Y su textura debe ser firme y sin muestra de humedad. Los tratamientos que se aplican son muy numerosos. La comercialización de la carne está dividida en 4 categorías. Sería extra, primaria, secundaria y tercera clase. Asimismo, presenta en diferentes cortes. Estos cortes vendrían siendo dependiendo de su comercialización, o sea, sería extra en primera, segunda y tercera clase. Entonces, si hablamos de la extra, tendríamos un corte de comercialización como cinta de lomo. Esta se emplea para asar o en filetes. Es un corte más o menos alargado, ligeramente aplastado, limpio, tierno y jugoso. Claro está, para someterlo a asado o filetes. De categoría de primera clase tendríamos la chuleta de lomo y de riñón. Este lomo es más o menos en forma de hueso, formado por el lomo, las costillas y la columna vertebral. También se utilizan para asados. De segunda clase tendríamos la paletilla. Esta es un corte así todo del miembro delante del cerdo. La carne es limpia, jugosa, aunque algunas veces dura, pero también se puede utilizar para asar y para hacer la con. En tercera categoría de cortes y piezas del cerdo tendríamos a los codillos, las costillas y los tocinos blancos. Los codillos, como bien sabemos, son los morritos que tienen delante son sus correspondientes huesos, son codillitos con huequitos correspondientes huesos que se usan para hervirse, o consumirse así todos hervidos. Las costillas, como ya bien sabemos, son los huesos que forman las costillas, completándolos con pedacitos de cerdo a su alrededor que se dejan adosados a esto para guisar o freír. Los tocinos blancos se elaboran de la manteca del cerdo. Se presenta tanto fresco como salado. Un eslabón importante dentro de la cadena de valor es el transporte, que está íntimamente relacionado con aspectos tan importantes como la bioseguridad, el impacto medioambiental o el bienestar animal. El transporte es un componente esencial en la calidad y el rendimiento de la carne bovina, ya que puede favorecer a situaciones de estrés, ya que los cerdos se ven sometidos a privación de alimento, agua, y además de esto son sometidos a ambientes desconocidos y de poco espacio. Estos factores incrementan la pérdida de la calidad debido a traumatismos, así como la posibilidad de la muerte de estos. Tales pérdidas representan un desafío para la cadena de producción porcina, la cual hace que el bienestar animal se convierta en una de las prioridades a trabajar por parte de productores, transportadores y el personal de plantas de beneficio. Con estos, el propósito es disminuir la mortalidad y la presentación de carnes pálidas, suaves y exudativas, o carnes firmes, secas o oscuras. El bienestar animal, ya que como decimos es muy importante, se refiere a cuando el animal tiene una completa satisfacción de sus necesidades fisiológicas básicas, salud y un comportamiento frente a los cambios de su ambiente, con ausencia de enfermedad, lesiones, dolor o estrés intenso o duradero, así como nutrición adecuada, confort térmico y físico
y con posibilidades de manifestar las conductas adecuadas para su especie. El transporte en los cerdos, cuando se realiza inadecuadamente, puede tener efectos adversos que repercuten en la pérdida de la calidad del producto final. Estos factores que se han encontrado y que afectan el bienestar animal pueden ser la densidad de carga, el tiempo de transporte, la vibración durante el transporte, el confinamiento, los olores no familiares y la presencia de otros animales desconocidos. Esto genera a su vez hematomas, asfixias, estrés por calor, fallo cardíaco, insolación, deshidratación, peleas y muerte de los animales. Se ha registrado que la alta densidad de carga en los cerdos genera estrés debido a la susceptibilidad de estos por padecer dificultades de termorregulación y la predisposición genética a padecer estrés porcino. Por lo que durante la movilización se deben tener en cuenta algunos signos como lo son el jadeo, exceso de gruñidos, respiración agitada, boca abierta y el incremento del pisoteo durante el transporte. Un estudio realizado en Corea con 114 cerdos divididos en 3 grupos con diferentes densidades reveló que la concentración de glucosa, creatina sinasa y el lactato deshidrogenasa en sangre fueron superiores en aquellos que tuvieron una alta densidad en comparación con los que tuvieron densidad media y baja. Con esto se concluye que este factor sí afecta negativamente en el bienestar animal. En este sentido, las dimensiones mínimas necesarias para la movilización de los cerdos debe permitirles a estos acostarse en el decúbito lateral y levantarse, ya que la carencia de espacio puede ocasionar conflictos, exceso de calor, ruido y estrés. La duración del transporte también repercute en el bienestar de los animales, ya que este favorece el ayuno y la falta de descanso. A pesar de esto, algunos estudios han demostrado que la duración extensa en el transporte, es decir, más de 3 horas, aunque expone a los animales a los factores mencionados anteriormente, les permite a estos la capacidad para adaptarse a estas circunstancias, a diferencia de los viajes cortos. Hablando del punto del destino y el sacrificio, en las plantas de sacrificio se efectúan diferentes operaciones, tales como la espera o el presacrificio. Es un periodo de descanso posterior al transporte y antes del sacrificio, en el cual los animales no tienen acceso al alimento, pero sí acceso libre al agua. Y también donde se recuperan del estrés sufrido en la carga, descarga y el transporte, para posteriormente pasar al aturdimiento, cuyo objetivo es la pérdida del conocimiento para proceder al desangrado. Hay diferentes tipos de aturdimiento, los cuales son eléctrico, el mecánico penetrante, mecánico no penetrante y por medio del gas. En las aves el más utilizado es el eléctrico, que consiste en el paso de corriente de alta intensidad a través del cerebro para así generar una inconsciencia. Al momento de hablar del desangrado, este debe hacerse cortando la yugular sin cortar la parte de la médula ósea del animal y debe durar un máximo de 2 minutos. Cuando hablamos del escaldado, es una temperatura entre los 50 y los 80 grados centígrados que sufren los animales ya muertos en un tiempo de 1 a 3 minutos. Procedemos entonces al desplumado, que consiste en retirar las plumas y puede ser de manera manual o mecánica. El eviscerado, que es la remoción de las vísceras, y el enfriamiento. El enfriamiento consiste en 3 partes. Un preenfriamiento, que consiste en someter el cuerpo del animal a 16 grados centígrados en agua clorada. El posterior enfriamiento dentro de la fábrica a 1 grado centígrado y por último para el transporte y el extender la vida útil de la carne de las aves a menos de 4 grados centígrados. A continuación hablaremos del sector avícola.
de las operaciones de cadena logística, entre las cuales vamos a destacar el presacrificio, el destino y el sacrificio. Cuando hablamos de presacrificio es importante también resaltar 4 puntos operativos, los cuales son el origen, el transporte, las escalas logísticas y el destino. En el presacrificio se hace una inspección ante mortem, la cual es meramente visual, donde se clasifican las aves por sexo, edad y también si están enfermos o heridos. Al momento de hablar de las operaciones de transporte, se deben tener en cuenta ciertos aspectos, como el tipo y las características del transporte, si este es terrestre, aéreo o marítimo. Como hablamos de aves, el más común es el terrestre. La duración del viaje y la capacitación de los empleados. Es importante tener una capacitación y un entrenamiento adecuado del recurso humano, de manera que sea una estrategia bastante efectiva de las buenas prácticas del bienestar animal. Durante el transporte los animales se encuentran en ayuno y también es importante conocer los factores ambientales y la localización geográfica. Si las temperaturas son demasiado elevadas y el tiempo también es extenso, pueden sufrir hipertermia. El tamaño del lote de las aves o la densidad de la carga es de suma importancia, pese a que viajan cómodamente los aves, disminuyendo el estrés, las lesiones como los hematomas, luxaciones o las rupturas de los huesos en las diferentes partes del cuerpo de las aves. Esto implica directamente en la morbilidad y la mortandad durante el transporte. Se ven diferentes pérdidas, las cuales son más comunes, tales como los animales heridos, enfermos y muertos. Colombia no tiene ninguna normatividad sanitaria vigente, la cual garantice un adecuado monitoreo de la muerte a la llegada, es decir, que los animales lleguen muertos al destino. Pero sí cuenta con una normatividad del sector avícola avalado por el INVIMA, que es la resolución 242 del 2013. Por último, hablaremos de la relación del bienestar de las aves en la calidad sensorial de la carne. Es importante aclarar que el bienestar del animal puede ser definido como el conjunto de medidas para disminuir el estrés, la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor en los animales. Una inadecuada práctica del bienestar animal conlleva a grandes pérdidas económicas debido a las lesiones causadas en los animales en las diferentes fases de producción, especialmente durante los procedimientos de embarque, transporte y desembarque. Es importante también decir que en cada una de las fases de producción se debe evaluar y tener en cuenta que el animal no debe someterse a grandes cantidades de estrés, pese a que esto afecta en el pH, el color, la textura y la capacidad de la retención de agua, lo cual tendrá una incidencia directa en el color, el sabor y la capacidad de retención de agua y la extensión de la vida útil de la carne. Siendo así el color de suma importancia al momento de tomarse en cuenta como una de las características organolépticas más apreciadas por los consumidores.